Bueno, gracias por su paciencia. Es hora de comenzar. Parece que alguien está con el volumen. Ok, vale. Buenas tardes. Un placer estar acá. Mi nombre es Julio Sepúlveda. Soy profesor de la Universidad de Colorado en Boulder, en el Departamento de Ciencias de la Tierra, y también soy investigador en el Centro de Ciencias Árticas y Alpinas, en el INSTAR. Bueno, es un placer estar acá nuevamente porque hace muchos años que no estaba en Bogotá y han pasado más de 10 años, incluyendo una visita que hice en su momento aquí al Servicio Geológico. Bueno, y si se preguntan por qué estoy aquí y cuál es la razón de esta visita, es porque afortunadamente tuve la posibilidad de... Ups, ¿no está pasando ahora? Ahí sí, gracias. Tuve la oportunidad de... La Sociedad de Geoquímica me preguntó si estaba interesado en postular mi nombre para un programa de difusión de la geoquímica que ellos tienen, que antiguamente le llamaban como embajador de la geociencia. Un programa que se desarrolló con mucho éxito por varios años en África. Y la idea de este programa era difundir más sobre las áreas de investigación de la geoquímica a sectores del mundo donde quizá no sea tan popular. Y me preguntaron si estaba interesado en representar a Latinoamérica, así que yo dije de inmediato que sí, feliz, me envié mi currículum y todo, y afortunadamente me seleccionaron. Y esa es la razón por la que estoy acá. Y el año pasado tuve la posibilidad de visitar la Universidad de Antofagasta en Chile y la Universidad Tecnológica de Panamá en Panamá. Yo soy originalmente de Chile y mi intención es darle prioridad a los países donde he tenido o tengo colaboración. Y una de ellas es acá. Y de hecho, hoy les voy a mostrar trabajo que ha sido 100% hecho aquí en Colombia por una ex estudiante de doctorado en mi grupo de Colombia, de Bogotá, que salió de la Universidad de los Andes. Y por eso estoy aquí. Así que esta tarde les voy a mostrar un poquito del trabajo que realizamos en mi grupo, con un énfasis aquí en la zona. Ok. Brevemente, yo trabajo en la Universidad de Colorado en Boulder y la universidad reconoce que es un campus muy maravilloso a los pies de las montañas rocosas. Estas son las montañas pequeñitas, más atrás hay unas más grandes. Reconoce que la universidad está ubicada, ¿no?, en los territorios ancestrales de las comunidades Arapaho, Ute y Cheyenne. Y obviamente, como todas las comunidades indígenas de todo el mundo, que han sido impactadas por desplazamientos y genocidios, si bien la universidad no es capaz de curar o sanar, ¿no?, el daño que se le ha ejercido a estas comunidades por siglos, al menos la universidad está tratando de hacer esfuerzos de poder envolver a comunidades indígenas, sobre todo con acceso a educación y de una forma tratar de eliminar un poco el colonialismo clásico de la ciencia con las comunidades tradicionales. Bueno, como ustedes saben, la ciencia es un trabajo en equipo que toma mucha gente, muchas mentes, y mientras más mentes podamos colocar en un lugar, mejor ciencia podemos hacer. Todo el trabajo que les voy a mostrar hoy, los resultados de investigación, son frutos del trabajo, el esfuerzo, la creatividad de Lina Pérez Ángel, quien fue una estudiante de doctorado, que tuvo el placer de ser mentor junto con Peter Monard. Todo el trabajo que les voy a mostrar hoy fue liderado por Lina. Peter, si Lina fue la maquinita, el motor de toda esta investigación, la persona que plantó las semillas en un comienzo fue mi colega Peter Monard, que lamentablemente nos dejó hace un par de años, terrenalmente al menos, y que fue la inspiración para que todo este trabajo se realizara. Y fue la persona que hizo las conexiones dentro de los colegas de aquí en el Servicio Geológico, con otros de nosotros en Boulder, Katie Snell, una geoquímica isotópica de mi departamento, y Balaji Raya Copalán, un colega del Departamento de Ingeniería Civil, que es un gurú en estadística y que ha estado trabajando mucho con nosotros. Pero obviamente nada de este trabajo hubiese sido posible sin el apoyo de los colegas locales. Camilo Montes, que en ese momento era profesor de la Universidad de los Andes, ahora es profesor de la Universidad del Norte. Catalina González, en la UniAndes. Catalina y yo fuimos estudiantes de doctorado al mismo tiempo en la Universidad de Bremen, en Alemania. Y
obviamente, Héctor Mora Páez y Angélica Parrado, tenía esperanza de ver a Angélica hoy. Si la ven, les saludo. Tuvieron un rol fundamental en ayudarnos a encontrar los testigos de sedimento, que es de los cuales les voy a hablar ahora. Y obviamente hay muchos más colaboradores que han trabajado en esta investigación. Ok, brevemente, les voy a hablar un poquito de mi inspiración como científico, un poquito de mi trayectoria para que entiendan de dónde yo vengo y por qué me ha interesado trabajar en áreas de acá también. Porque vengo de un lineaje, si se le puede llamar, de investigación un poco distinto al que quizá ustedes están más familiarizados. Y también para introducir un poquito más la geoquímica orgánica para aquellos de ustedes que estén menos familiarizados con el tema. Bueno, yo, si bien me crié en el Valle Central, a todos estos, los que estuvieron en la mañana en la clase, va a haber un poquito de repetición aquí, pero para todos, yo me crié en la zona central de Chile, que, a los pies de la montaña, en la zona minera. Y si bien me crié en esa zona, lejos del mar, relativamente, desarrollé un amor por el mar a temprana edad. Y algo que me llamó la atención fue una imagen de este tipo, que es básicamente una gotita de agua de mar bajo un microscopio. Y darme cuenta que había una cantidad de vida, tanta vida en una gota de agua, pues literalmente me voló la cabeza y me motivó a estudiar biología marina. De hecho, yo comencé mi carrera como biólogo marino. Y la persona que me motivó fue el capitán Jacques Cousteau. Quizás algunos de ustedes conocen a este señor, y con un documental que tenía. Pero bueno, lo que no sabía, obviamente, en ese tiempo, era que, imagínense, si hay tanta vida en una gota de agua, imagínense la cantidad de vida que existe en todo el planeta. Además, sí, además, esta vida es responsable por muchas cosas, ¿no? Desde la general oxígeno, mucho del oxígeno que respiramos, el ciclo del carbono, también media, no sé, la disponibilidad de nutrientes en el océano y sucesivamente. Y como se imaginan, nuestro planeta está pasando por un experimento a escala global muy grande, ¿no? Si miramos una serie de tiempo desde fines del siglo XIX hasta el presente, sabemos que la temperatura anual de nuestro planeta ha aumentado casi 1,5 grados con respecto al periodo preantropogénico. Y sabemos que este calentamiento de nuestro planeta está directamente relacionado al incremento de la concentración de gases invernadero, como dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto es una relación que se ha sabido desde mucho tiempo, desde Arrhenius a fines del siglo XIX. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención con el tiempo, con mi formación como biogeoquímico, es entender cómo se adapta la vida a cambios ambientales, cómo estos microorganismos y otros tipos de organismos, no necesariamente microbiológicos, pueden lidiar con estos cambios ambientales que están ocurriendo en nuestro planeta cada vez más exacerbados. Pero importante para todos los que están aquí, que están interesados en la ciencia de la Tierra, cómo las señales químicas de adaptación biológica a estos cambios ambientales nos pueden hablar del clima per se. ¿Cómo podemos inferir el clima del pasado? Estudiando las señales químicas de procesos biológicos que están preservadas en el registro sedimentario. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, para los que están familiarizados con estudios paleoclimáticos, como ven un poquito más del océano, siempre muestro esta figura porque es bien icónica. Esto es un dibujo de un barco muy icónico que dejó de existir solamente hace unos meses, lamentablemente, el JOIDES Resolution, que era un barco que permitió perforar el fondo del mar por varias décadas a través del programa de Ocean Drilling, que se llama, de perforación del océano, en el cual fuimos capaces de recuperar fondo del océano hasta el Jurásico, pero también registros increíbles del Cretácico y obviamente de todo el Cenozoico. Y, por ejemplo, si vemos los estudios más clásicos, por ejemplo, si vemos lo que los micropaleontólogos son capaces de hacer, si, por ejemplo, miramos organismos calcáreos planctónicos como los cocolitoforios, un grupo de microalgas que habitan la superficie del océano, ellos producen estructuras fósiles calcáreas como estos cocolitos. Y podemos estudiar la evolución de estos organismos en el tiempo, en escalas geológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos todo el fanerozoico, los últimos 550 millones de años,
Y tenemos la evolución de los principales tres grupos de fitoplancton en el océano: los cocolitos, los dinoflagelados y las diatomeas. Y si bien podemos ver en este registro que, por ejemplo, estos dos grupos evolucionaron durante el Triásico, aumentaron durante el Jurásico, alcanzaron un máximo durante el Cretácico, estuvieron expuestos a extinción, ¿no?, a fines del Cretácico. Estos son índices de diversidad de especie y de género. Y vemos que las diatomeas, por otro lado, evolucionaron durante el Cretácico, ¿no es cierto? Se maxificaron. Son uno de los grupos más importantes. Bueno, esto también podemos investigarlo de otra forma. ¿Cómo podemos hacerlo? Y a través de herramientas geoquímicas. ¿No está pasando? Y que son los fósiles moleculares, que son estructuras químicas reservadas, que son producidas por la vida, por los distintos tipos de organismos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que muchos de estos organismos, como las diatomeas, incluyendo los dinoflagelados, aparecieron en el registro geológico mucho antes. Las señales químicas de estos organismos indican que su evolución puede haber comenzado antes. Ahora, estas diferencias que observamos en estos registros no significa que uno esté bien o mal. Cada uno tiene sus pros y contras. Primero que nada, esto puede indicar que los organismos que precedieron a estos organismos fósiles no producían ningún tipo de esqueleto fósil, o fosilizable, ¿no es cierto? Quizá este registro puede estar alterado o sesgado, quizá por la preservación, también, fósil. Lo que quiero decir es que el complemento de ambos es ideal, y podemos hacer un complemento de esto o con otras técnicas que voy a mencionar. Ok, bueno, pero en resumen, lo que les quiero decir, lo que les quiero mostrar principalmente hoy, es que los lípidos de membranas celulares de organismos y otros tipos de grasas que no solo forman parte de las membranas celulares, pero que también forman parte de otras estructuras de los distintos organismos o de la superficie de las plantas, por ejemplo, preservan información biológica de las fuentes de dónde vienen y del tipo de ambiente o las condiciones ambientales en las cuales esos organismos vivieron. Entonces, si ustedes miran una membrana celular, por ejemplo, de cualquier organismo, se van a dar cuenta que si hacen un zoom aquí, van a ver que existen estas membranas, estas capas, bicapas de fosfolípidos, por ejemplo. Tienen unas cabecitas polares que son hidrofílicas y unas colas apolares o hidrofóbicas. Y lo importante es que estas grasas cumplen un rol no solo estructural en las células, sino que también le ayudan a su organismo a controlar procesos fisiológicos, la rigidez de la membrana, la fluidez de la membrana, sucesivamente. Bueno, brevemente, uno de los conceptos básicos de la aplicación de los biomarcadores es que distintos grupos biológicos pueden producir lípidos que son específicos a ellos. Este es un árbol de la vida muy simple, mostrando los tres principales dominios de la vida: las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Y podemos ver que incluso a ese nivel tan básico de clasificación, vemos que distintos grupos pueden producir estructuras químicas que son bastante únicas a cada grupo. Entonces, personas como yo empezamos a mirar el ambiente de una perspectiva más química, ¿no? Sabiendo que distintos grupos de plantas pueden producir distintas, estas son ceras de planta que ustedes agarran una hoja de un árbol y le pasan la mano, va a brillar. Es por eso que tienen cera, igual como la cera cuando uno engrasa los zapatos. Y otros tipos de marcadores, biomarcadores para fuego, podemos trazar fuegos en el pasado, podemos mirar a biomarcadores de distintos grupos de algas, cianobacterias, arqueas, dinoflagelados, diatomeas, sucesivamente. Podemos mirar a organismos que viven en el suelo, en ambientes costeros, en el fondo de un lago, en el fondo del mar, y así sucesivamente. Entonces, en resumen, los biomarcadores nos permiten hacer un montón de cosas. Podemos trazar fuentes biológicas, fuentes de materia orgánica, donde hay mezcla de material orgánico. Podemos determinar diversidad microbiana, metabólica, diversidad de plantas. Si podemos, estos biomarcadores son básicamente hidrocarburos y por lo tanto principalmente tienen solamente carbono e hidrógeno.
Podemos medir la razón isotópica de carbono 13 con respecto a carbono 12, o la relación entre hidrógeno y deuterio para estudiar ciclaje de carbono. Con hidrógenos podemos estudiar el balance entre precipitación y evaporación. Podemos estudiar el sistema hidrológico. Podemos estudiar ambientes deposicionales, si es que un ambiente deposicional tuvo o no oxígeno, el gradiente redox, el pH, la temperatura del ambiente, la salinidad, y procesos postdeposicionales, que desde la formación de la materia orgánica hasta la formación de petróleo. O sea, la geoquímica orgánica, si bien es un campo relativamente pequeño dentro de la geoquímica, es un área fundamental para el estudio de procesos geológicos, biológicos y químicos. Ok, si los biomarcadores sirven para hacer conexiones taxonómicas con distintas fuentes, hay otra cosa que es fundamental para entender cómo nos permiten estudiar ambientes deposicionales o condiciones ambientales en el pasado. Y como les explicaba a muchos de ustedes en la mañana, uno de los mejores ejemplos es este, por ejemplo, cuando miramos dos grasas. Aquí tenemos dos tipos de grasas, mantequilla y aceite de oliva. A temperatura ambiente uno es un sólido y otro es un líquido. Y, por ejemplo, el otro ejemplo es si colocamos mantequilla y margarina en el refrigerador durante la noche y si la sacamos en la mañana y tratamos de echarle la mantequilla al pan, la mantequilla está durísima, ¿no es cierto?, comparado con la margarina. Y la pregunta es ¿por qué? Los que estaban en la mañana no pueden responder, pero ¿alguien sabe por qué estos cambios en las grasas, distintas grasas, ocurren? ¿Cuál es la principal razón? No hay minerales aquí, todo orgánico. Bueno, la principal razón es por las diferencias en la química de las distintas grasas. Las grasas animales, como la mantequilla, está compuesta principalmente de ácidos grasos saturados, que significa que no tienen doble enlaces o insaturaciones. Mientras que las grasas vegetales, insaturados, y sus colitas se ven así como más, por ejemplo, si los ácidos saturados son como las piernas de mi cuerpo, son rectas. Pero si yo agregara un doble enlace, básicamente haría que mi pierna se doblara. Entonces, en un espacio tridimensional, las grasas insaturadas ocupan más espacio tridimensionalmente. Si ustedes piensan en una membrana celular, si este tipo de grasas se ordena más ordenaditamente una al lado de la otra, mientras que estas ocupan más espacio, no tan ordenadas. Y cuando la temperatura baja en una membrana celular, si un organismo no es capaz de cambiar sus grasas desde este tipo a este tipo, su membrana celular se congelaría o se pondría demasiado rígida. Y eso básicamente no permitiría que la célula pudiese controlar los procesos fisiológicos. Entonces, es una adaptación tan básica a nivel celular que inmediatamente se transforma en una herramienta. Porque si nosotros podemos medir la proporción de estas distintas grasas preservadas en el registro sedimentario, y si somos capaces de calibrar estos cambios en las grasas en distintos ambientes, voilà, ahí tenemos un proxy para paleotemperatura, básicamente. Y eso es una de las cosas que les voy a hablar. Ok, entonces personas como yo, por ejemplo, si ustedes me comparan con un paleontólogo, si bien tenemos un esqueleto, un tiranosaurio rex, sabemos que ya no hay tejidos blandos, músculos, piel, plumas, color, no importa. Sabemos que el esqueleto básico mantiene suficiente información sobre el organismo original para nosotros poder decir de dónde viene, qué lo produjo y también qué tipo de dinámica este organismo tenía. Como les decía a los estudiantes esta mañana, claramente este organismo no andaba comiendo pasto, ¿no es cierto? O plantitas. Tenía dientes grandes, garras, piernas largas, era un predador, ¿no? Vamos a analizar la química de los huesos. Si ustedes hablan con un micropaleontólogo, por ejemplo, que estudia los foraminíferos marinos, vemos que un foraminífero planctónico preservado en el registro sedimentario, si bien ya no mantiene nada de la biomasa, el tejido blando, hay suficiente información morfológica para hacer asociaciones taxonómicas directas con la fuente original, a pesar de que ya el tejido blando no existe.
También podemos medir la química, podemos medir elementos traza o elementos mayores, isótopos de oxígeno, isótopos de carbono en el carbonato, que han sido herramientas paleoceanográficas fundamentales en la historia de la paleoceanografía. Y bueno, personas como yo trabajamos en lo que es el equivalente de la paleontología molecular. Básicamente miramos fósiles químicos que nos dan una perspectiva alternativa a las fuentes biológicas y los procesos ambientales que están ocurriendo en el ambiente. Y la broma que les tiraba en la mañana es a los chicos y chicas que básicamente, por ejemplo, tenemos este compuesto que se llama dinosterol y que es tentador decir de que viene de los dinosaurios, ¿no? Que es producto de degradación. Pero en realidad esto viene de los dinoflagelados, que son unos organismos, son microalgas, que son responsables por las mareas rojas, por ejemplo, que son muy comunes y peligrosas también. Pero básicamente, los hidrocarburos que se preservan en el sistema mantienen información básica para nosotros poder hacer estas correlaciones. Entonces, podemos empezar ahora moviéndonos un poquito más desde el mar hasta sistemas terrestres, podemos, si somos capaces de recuperar testigos de sedimento, por ejemplo, núcleos de sedimento, del fondo de un lago, del fondo del mar, podemos empezar a reconstruir cambios ambientales y fuentes biológicas de materia orgánica, sabiendo que, por ejemplo, en un lago vamos a tener mezclas de aporte terrígeno, mezclas de columna de agua. Y, por ejemplo, podemos medir biomarcadores de plantas que nos van a hablar no solo del tipo de vegetación que existía en el ambiente en un periodo de tiempo, podemos medir los isótopos de hidrógeno en esas ceras de plantas y podemos reconstruir cambios en la hidrología del sistema en el pasado. Podemos mirar a cosas como marcadores fecales de animales, de rumiantes o de humanos, que se utiliza, por ejemplo, en estudios arqueológicos o climáticos para ver cuándo las personas llegaron a un sistema y cuándo empezaron a perturbar un sistema. Puedo medir biomarcadores de fuego, medir paleofuego, que podemos asociar con procesos de colonización humana o de cambio climático. Y lo otro que voy a hablar hoy son estas grasitas específicas que se llaman, en inglés se llaman los core GDGTs, que son grasas que son producidas por bacterias que viven tanto en suelos como en ambientes acuáticos en lagos. Ok, entonces ahora que estamos, ya saben un poquito más de lo que hago, cuáles son las herramientas que utilizo y por qué son importantes, vamos a caminar un poquito brevemente por qué el paleoclima y en especial el clima de los trópicos es importante. Bueno, esta figura muestra una reconstrucción de los últimos 66 millones de años, o 70, en términos de CO2 en azul y temperatura a escala global. Este es un artículo que salió hace un par de añitos de un consorcio grande de PCO2, que es paleo PCO2 o de la presión parcial de CO2 en la atmósfera. Tuve la posibilidad de compartir muchos de los workshops que salieron de aquí, que terminó en esta publicación, y que básicamente hizo una curación de los datos que existen, pero también una recomendación para la comunidad, para poder, qué tipo de información necesitamos compilar para que todas las reconstrucciones que hagamos de paleo CO2 sean lo mejor que podamos recuperar. Y como sabemos, por ejemplo, durante el Eoceno temprano, es donde encontramos las concentraciones de CO2 más altas en la historia del Cenozoico, entre 1500 y 2000 partes por millón. El PTM, que es el Paleoceno, Eoceno, el máximo termal que se le llama, fue quizá el más radical de este periodo. Pero hay otra cosa que vemos durante estos periodos de alto CO2, es que la temperatura de nuestro planeta experimentó un máximo en sus valores, ¿no es cierto? Y sabemos que este enfriamiento de nuestro planeta, donde transitamos desde un intervalo de un mundo invernadero hasta un mundo frío, que está caracterizado por glaciaciones interglaciales y glaciales, ocurrió en paralelo con un aumento significativo de CO2 en la atmósfera. Sabemos que esto no es algo que lo entendemos bien ahora y que lo estamos viviendo en carne propia, pero que nuestro planeta ha pasado en el pasado. Entonces, entender la relación entre CO2 y temperatura en el pasado
Es muy importante porque nos permite estudiar lo que se llama la sensibilidad climática de nuestro sistema climático. Básicamente, podemos predecir cuánto la temperatura de nuestro sistema aumenta si doblamos la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y por referencia, aquí donde estamos hoy, aproximadamente 425 partes por millón. Y este es el rango que se proyecta para fines de este centenio, si no hacemos nada por dejar de emitir CO2 de la forma que lo hemos hecho. Básicamente estaríamos volviendo al Eoceno en términos del rango de concentraciones de CO2. Y para recordarles, la mayoría de ustedes son geólogos, el Eoceno es un periodo donde no había hielo en los polos. No existía la Antártica, no existía Groenlandia, como en términos de capas de hielo, no como continente. Bueno, para los que están interesados, hay un sitio web, de hecho, que es el Paleo CO2, donde uno puede no solo bajar los datos, jugar con los datos, ver cómo funciona, pero también puede aportar con datos. Así que se los recomiendo 100%. Un muy buen recurso que, si bien yo formé parte de este consorcio, no lideré esto, y un grupo más pequeño que hizo toda la curación de datos, un trabajo muy lindo que han hecho y que han logrado para la comunidad. Voy a dejar que los escaneen ahí. Bueno, ¿por qué esto importa? Porque cuando pensamos en las proyecciones a futuro, hacia fines de este centenio, si miramos a todas las reconstrucciones, los modelos que provienen del el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, sabemos que dependiendo de cuánto CO2 terminemos agregando a la atmósfera, nuestro planeta va a aumentar en un rango de temperatura entre los 1,5 a 4, incluso más grados Celsius. A escala global, sabemos que ciertas partes de nuestro planeta van a aumentar mucho más. Pero sabemos también que si bien nuestro planeta, estos son los distintos escenarios, y sabemos que si bien la temperatura va a aumentar en todos lados a escala global, este cambio en la temperatura no es igual en todos lados. Hay zonas del planeta que se van a calentar mucho más, como el Ártico. Y miren lo que pasa aquí, en esta parte de Sudamérica y en esta parte de Colombia. Una parte donde el calentamiento se va a exacerbar, en teoría. ¿Cuánto? Los modelos dicen cierto número. 4, 5, 6, 7 grados, dependiendo de cómo terminemos. Obviamente, no solo la temperatura va a cambiar, esto es una reconstrucción de la humedad del suelo, que es como un índice para estimar la disponibilidad de agua. Y si hay algo que sabemos, es que si bien algunas partes se van a ser más húmedas, otras partes, como esta parte de Sudamérica, se van a hacer más secas. Yo vengo de Chile, vean cómo Chile se seca también. Y vean cómo reacciona esta parte en Colombia durante una condición de más CO2 y más temperatura. No solo se va a calentar más que otras partes, pero también se va a hacer más seco que otras partes. Entonces esto es importante porque sabemos que hay mucha heterogeneidad. Y esta zona de Sudamérica va a ser impactada de una forma muy, muy grande. Entonces, sabiendo que existe tanta heterogeneidad, es importante hacer estudios más regionales y en vez sobre todo en el mundo paleo, ¿no? Porque el registro paleoclimatológico nos permite mejorar los modelos, nos permite colocar valores reales, calibrar estos modelos. Y si sabemos que existe tanta heterogeneidad en el mundo, es importante entender las dinámicas locales, que, por ejemplo, controlan interacciones océano-tierra para poder calibrar proxies paleoclimáticos, para poder producir registros paleoclimáticos, en este caso terrestres, para entender mejor cómo nuestro sistema climático responde al forzamiento ambiental. Volviendo a la importancia del registro paleo, ahora, antes les mostré solo el CO2 con la temperatura, ahora les muestro solo el CO2. Estos son las reconstrucciones de CO2 para los últimos 1000 años. Estamos aquí, por aquí. Estas son las proyecciones hacia el futuro, pero más allá del 2100. Y vemos que en el caso más extremo, la concentración de CO2 podría llegar hasta las 2000 partes por millón. Si es que seguimos. La realidad es que no vamos a poder quemar tanto combustibles fósiles, porque en algún momento se van a acabar. Pero sabemos que estamos llegando a rangos de CO2 que es impensado. Sobre todo cuando colocamos esto en el contexto de los últimos 800.000 años,
donde vemos los registros de CO2 que vienen de los testigos de hielo. Los ciclos glaciales e interglaciales han estado caracterizados por un rango mucho más pequeño de CO2, entre 180 y 280 partes por millón, comparado a donde estamos ahora y donde vamos en el futuro. Y si extendemos esto en el pasado a los últimos 70 millones de años, vemos que el rango proyectado para el futuro empezamos a caer en rangos que realmente dan miedo, ¿no? Asumiendo que los valores más reales ojalá nos mantengan bajo los 1000 partes por millón, sabemos que hoy estamos por aquí. Y el periodo más reciente que estaba en ese rango de valores es el Plioceno. Y en el Plioceno sabemos que la temperatura de nuestro planeta fue entre 2,5 a 4,5 grados más cálida que hoy. Sabemos que la temperatura, perdón, no solo más cálido, pero que sabíamos que la concentración de CO2 era más alta que lo que existía en el periodo preindustrial, más allá de los 400 partes por millón. Entonces, es un intervalo muy importante para entender la amplificación del calentamiento que existe en distintas partes del mundo, como la zona de acá de la sabana de Bogotá. Bueno, y la pregunta también es, ¿por qué nos preocupamos tanto por los trópicos, aparte de que nos interesa saber qué va a pasar aquí, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que nos interesa tanto estudiar los trópicos? ¿O alguien sabe qué tipo de mapa este representa? No es un mapa típico, obviamente, no es geográfico. Exacto, es una densidad poblacional y sabemos que aproximadamente 40% de la población global vive en los trópicos. Y los trópicos no solamente se están calentando, están haciendo más húmedos. Y esa es una combinación bastante dura para los seres humanos. Nuestros cuerpos pueden soportar cierto límite de humedad y temperatura. Entonces las condiciones en algún momento se van a empezar a hacerse cada vez más hostiles para nosotros en los trópicos. Bueno, y si los trópicos son tan importantes, no solo por el término de cuánta gente vive, pero también son considerados sistemas muy importantes en funcionar casi como termostatos de nuestro sistema climático, porque tienden a regular un poco más los cambios a escala global, pero también eh, pueden experimentar cambios. Pero si vemos la cantidad de registros paleoclimáticos que existen en los trópicos desde el Plioceno, vemos que son muy, muy pocos. Y esta figura nos muestra en rojo, perdón, en naranjo, los registros que existen dentro de los trópicos. Y hay muy poquitos. Aquí en Centroamérica, en el noreste de África y uno aquí en el norte de Australia. Pero si miramos dentro de los 10 grados de latitud norte y sur, no hay nada más que la sabana de Bogotá. Es una zona que se ha estudiado por muchas décadas, gracias a unos registros sedimentarios muy especiales que existen aquí. Y eso es lo que les voy a mostrar hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar que la principal motivación de este trabajo, cuál fue la respuesta en términos de temperatura durante el Plioceno en esta zona del planeta. Importante porque queremos entender cuáles son los mecanismos que controlan el clima tropical, en esta zona al menos. Y les quiero mostrar también cuáles son los tipos de herramientas que podemos utilizar y, más importante, cómo podemos refinarlas. Todo el trabajo que voy a presentar hoy es producto de la tesis de doctorado de Lina Pérez Ángel. Y hoy voy a hablar solamente brevemente de esta parte en lo que se refiere a la calibración de proxies de temperatura. Y si ustedes están interesados en cambios hidrológicos, este es el trabajo que salió el 2022, que publicamos con Lina también. En ambos estudios calibramos estos proxies en ambos flancos de la cordillera del este, en los flancos occidental y oriental. Pero hoy solamente tengo tiempo para cubrir esto, y si están interesados en este tipo de trabajo, Lina continúa la aplicación de estas herramientas para reconstruir cambios desde el Plioceno en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos estas grasas que son producidas por bacterias que habitan
en suelos, en lagos, en ríos, estuarios, pero en general en esta zona principalmente provienen del suelo y de los lagos. No quiero marearlos con toda la estructura, pero estos son lípidos muy grandes, que tienen muchos átomos de carbono. Y lo importante que quiero que sepan es que su estructura básica es todo lo que está en negro. Y por lo general tienen estos cuatro ramificaciones que se llaman los tetrametilados. Son grupos metilo. Pero estos lípidos también pueden tener metilaciones en distintas partes de la estructura que está indicado por estos distintos colores verdes, aquí o acá. Entonces podemos tener tetrametilados, pentametilados o hexametilados, con 4, 5 o 6 grupos metilo, que también pueden cambiar su posición de dónde están. Lo interesante es que el grado de metilación varía con la temperatura. De la misma forma, el grado de insaturación cambia con la temperatura, como le mostré en un momento. Ahora, estos organismos, temperatura no es el único forzante ambiental que los impacta, ¿no? El otro forzante ambiental que que ejerce una presión ambiental es el pH. Y otras estructuras que vemos son estos grupos cíclicos que también se agregan a medida que el pH cambia. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de decirle es que la química de las membranas celulares de estas bacterias se puede modificar en respuesta a la temperatura del ambiente y el pH del ambiente. Esto se ha sabido por ya un buen tiempo, más de 15 años, y este es un trabajo en el cual colegas calcularon este índice que calcula la abundancia relativa de estas tres estructuras con respecto a las mismas, normalizado por este grupo de moléculas. Y cuando estas personas crearon este índice y lo compararon con la temperatura media anual de la zona de estudio, encontraron que si bien la relación no es perfecta, hay una relación semi-lineal entre este índice y la temperatura. Entonces, este es un índice que se ha utilizado mucho para calcular temperatura. ¿Por qué? Porque si podemos calcular la proporción de estas grasas en un registro geológico, ocupamos esta relación empírica para derivar que un valor de 0,6 de este índice corresponde aproximadamente a 10 grados Celsius. Obviamente, el error asociado con estas calibraciones es grande. Eso es uno de los primeros problemas que tenemos que lidiar. El otro problema es que si miran a altas temperaturas, la relación lineal no es lineal. En un gradiente altitudinal hasta la sabana de Bogotá, donde Lina muestreó 16 estaciones, donde fue capaz de tomar muestras de suelo de distintos perfiles de profundidad. Pero no solo eso, Lina también colocó estos loggers de temperatura, sensores de temperatura, que le permitieron tener series de tiempo en alta resolución de los cambios de temperatura en estas estaciones. Entonces, ¿qué fue lo que Lina hizo? Extrajo estas muestras, obtuvo las grasas de estas bacterias y las computó para obtener estos índices y ver cómo se veían. ¿Y qué es lo que vio? ¿Me puedes ayudar con esto? Gracias. Ahí sí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá tenemos un plot donde tenemos la temperatura media anual del aire medida en estaciones meteorológicas y también ahí tenemos datos de suelo, porque Lina colocó de hecho sensores no solo en el suelo, pero también en el aire. Y la temperatura estimada a través de estos proxies. O sea, es la temperatura real versus la temperatura que podemos derivar.
del índice. Pero ella aplicó las dos calibraciones que hasta ese momento existían a escala global. Una de suelo, ambas de suelo, pero de dos personas distintas. ¿Y qué es lo que vio? Que ambas calibraciones se desvían de la razón teórica, la razón 1 a 1, que uno esperaría. Si el proxy fuera perfecto, el proxy sería capaz de construir la temperatura perfectamente. Pero no solo eso, no solo ambas calibraciones obtienen valores más bajos, pero el error asociado con estas calibraciones es altísimo, 3.8 a 4.6 grados. Entonces, estamos midiendo cambios, sobre todo para aquellos de ustedes que están interesados en escalas de tiempo más recientes, el Holoceno, por ejemplo, sobre todo en los trópicos, donde los cambios fueron muy menores. Un error de 4.6 grados, olvídate, o sea, a lo más van a encontrar un cambio de 2 grados, 1 grado, no sé. Entonces no sirven, no son muy útiles. Entonces, ¿qué hizo Lina? Ella hizo una calibración local para estudiar la relación que existe aquí localmente, que también extrapoló a los trópicos, con otros datos tropicales que existían. Y esto es lo que encontró. ¿Qué encontró Lina? Que a nivel regional vio que una calibración con la temperatura del aire es mucho más cercana a la relación 1 a 1, con un error mucho más bajo. Y que la relación del suelo, si bien se desvía un poquito de la relación 1 a 1, está asociada con un error incluso más bajo. Entonces, no solamente esta calibración permite obtener valores que son mucho más cercanos a la realidad, pero también nos habla de que el error es mucho menor, por lo tanto, es una herramienta más precisa. Son análisis estadísticos, donde son todos, básicamente encuentran la mejor correlación que existe entre tu serie de datos con los índices. Y hay una forma de hacerlo en que te puedo compartir el artículo para que veas la parte en más detalle, pero es todo en base a relaciones estadísticas, no es nada. La ventaja de lo que hicimos aquí, que fue Lina, fue capaz de compararlo entre suelo y aire, porque sabemos que es distinto, porque las bacterias viven en el suelo, pero lo que estamos tratando de reconstruir es la temperatura del aire, que es lo que tiene el impacto en el ambiente, en el sistema climático, es lo que importa. Bueno, pero cuento corto, esto fortaleció la idea de que podríamos realmente trabajar o producir una serie de tiempo en el pasado que nos permitiese reconstruir temperatura con mayor precisión. Y eso fue lo que hicimos. ¿Me ayudas con esto? No, gracias. Y este es el artículo que acaba de salir hace unas 3, 4 semanas y que Lina lideró, donde fuimos capaces de reconstruir la evolución de temperatura de esta zona desde el Plioceno. Y les voy a mostrar por qué este resultado, desde mi opinión, es tan importante. Y esa fue una de las motivaciones grandes para mí para poder venir ahora acá, ya que este registro recién salió publicado, después de muchos años de trabajo. Bueno, para usted, quizás algunos de ustedes ya están familiarizados, pero en esta zona de la sabana de Bogotá hay un registro sedimentario que fue perforado en los años 80, que incluyó una colaboración entre colegas de la Universidad de Ámsterdam en Holanda, con colegas del Servicio Geológico y con colegas de la Universidad Nacional. Quizás hay más colaboradores que no, desconozco, pero esas son las personas que más conozco. Y este es un registro este es un lago, el Funza, que ya no existe, un lago que existió hasta aproximadamente 30.000 años atrás. Y que los modelos de edad antiguos decían que llegaba aproximadamente hasta comienzos del Pleistoceno. ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando muestreamos este testigo hace varios años atrás, habían capas de ceniza volcánica que ya se habían muestreado para datar los circones. Y esas capas ya se habían agotado completamente. Pero decidimos tomar muestras de justo arriba y justo abajo de donde esas capas existían, para ver si podíamos recuperar algunos circones que estuviesen ahora mezclados con el sedimento, que fuese parte de la ceniza, pero que estaba más mezclado. Y eso fue lo que pasó. Y fuimos capaces, le enviamos estas muestras a colaboradores
y fuimos capaces de producir 5 dataciones nuevas que fueron mucho más precisas de las dataciones que existían antiguamente. Pero lo más importante es que este registro nos permitió extrapolar la edad de este modelo de edad para decir de que ahora, basado en una extrapolación, podemos llegar mínimo 3.5, 3.3 millones de años, pero si extrapolamos 3.7, 3.8 millones de años. Entonces ahora sabemos que lo que podemos reconstruir con este registro sedimentario llega al Plioceno. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque como les mostré anteriormente, no existe un registro sedimentario continuo desde el Plioceno que cubre este intervalo de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La sabana de Bogotá, en su momento, ¿no? Donde están estos registros sedimentarios que llegan hasta el Plioceno, y Lina estudió la distribución de estas grasas para reconstruir cambios en temperatura. Ella ahora está midiendo la composición isotópica de hidrógeno en las ceras de planta para hacer una reconstrucción de hidrología, el trabajo que ella está haciendo ahora como postdoctorante en la Universidad de Brown. Y claro, hoy en día así es como se ve Bogotá, ¿no? Pero si vamos a 1 o 2 millones de años atrás, esta zona estaba dominada por un lago bastante grande, que era el lago Funza. Pero si vamos antes, 3 millones de años atrás, durante el Plioceno, este lago se estaba recién empezando a formar y el sistema está dominado por ambientes muy distintos. O sea, habían quizás lagos que cambiaban en tamaño, pero también así como más eh, con mucha más vegetación, con mucho menos agua antes de formarse un lago per se. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sabemos de que los sedimentos de este lago, como han estado expuestos a distintos niveles del lago, un lago grande, lago pequeño, o un sistema incluso que no necesariamente va a ser lago, sistemas fluviales, pantanosos, sabemos que la contribución de estas ceras de bacterias en el sedimento va a estar determinado por una mezcla de fuentes biológicas, acuáticas y terrestres. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para poder reconstruir la temperatura. ¿Por qué? Por una razón que les voy a mostrar. Por esto. Porque si utilizamos una calibración lacustre para los trópicos, basada en este trabajo de Xiao et al., vemos que las temperaturas durante el Plioceno, esto es tiempo ahora, desde el presente hasta 3.7, 3.8 millones de años, y esto es la temperatura absoluta que podemos obtener de estas grasas. ¿Qué es lo que vemos? Que vemos, si bien vemos las temperaturas más altas durante el Plioceno y el enfriamiento típico hacia el Pleistoceno, hasta las temperaturas más bajas durante los periodos glaciales, estas temperaturas absolutas son muy altas para esta zona anual, bastante altas. Entonces, sabemos que el lago durante este periodo no era un lago como tal. Entonces, siempre estaba la duda de si realmente estamos midiendo temperaturas que son correctas o quizás estamos midiendo que estén impactadas por fuentes distintas, porque la calibración de lagos es totalmente distinta a la calibración de suelos. Las pendientes de las correlaciones son muy distintas. Entonces, ¿qué hizo Lina? Dijo, ok, veamos cómo se compara con la calibración de suelo, que es la que ella hizo. Y vemos que la calibración de suelo da un resultado totalmente distinto. Si bien las temperaturas aquí en naranjo se asemejan un poco más, sobre todo en la parte inicial del registro, es plano. O sea, casi no vemos la tendencia que se ve acá. Estamos viendo cosas totalmente distintas. Obviamente, eso es asumiendo que los GDT solo vienen del lago o solo vienen de suelo, que no es realista. Ahora, hay otros modelos de mezcla que han salido en los últimos años, incluyendo uno en el cual Lina y yo somos coautores. Y cuando aplicamos esos, ninguno funcionó. ¿Por qué? Porque esos son binomiales que no consideran mezcla, solamente te dicen blanco o negro. Entonces, ¿qué hizo Lina? Lina se dio cuenta de que teníamos que crear un sistema distinto. Y lo primero que hizo fue hacer una distribución, un diagrama ternario
que muestra la distribución de GDGTs tetrametilados, pentametilados y hexametilados. En amarillo vemos la distribución de estas grasas en todos los lagos tropicales que se han reportado en la literatura. En azul oscuro, en estos diamantes, vemos la distribución en los suelos tropicales, incluyendo los de acá, pero de todo el mundo. Y en naranjo tenemos la distribución de los sedimentos del Funza. ¿Y qué vemos? Vemos que hay ciertas partes del registro que son mucho más cercanos al end-member terrestre, mientras hay un intervalo donde son mucho más cercanos al end-member acuático, del lago. Entonces, con la ayuda de Balaji, Lina trabajó en este modelo de regresión logística binomial, asumiendo que cierta composición de estas grasas es mucho más característica de un suelo tropical que de un lago tropical. Y este modelo básicamente asume que un valor de 1 es representativo casi a un 100% de señal de lago tropical y que un valor de 0 es casi 100% el valor de un suelo tropical. Lo bueno de este modelo es que nos permite estimar la mezcla entre ambos. Entonces, no solamente estamos casados con un blanco y negro, pero tenemos un modelo de mezcla entre ambos. Y estos valores aquí muestran la probabilidad de la distribución de aporte de lago o terrestre a todas las muestras que fueron analizadas. Y el modelo funciona bastante bien. De hecho, vemos que para todo lo que sea lago, asume que una muestra que tenga más de un 84% de esa señal biogeoquímica que es representativa del lago, lo consideramos como lago completamente desarrollado. No significa que no haya aporte terrígeno, siempre hay una cantidad de aporte terrígeno. Y por el contrario, muestras que tienen aproximadamente un 95% más o más de esa composición de esos biomarcadores, lo consideramos que es de suelo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lina? Bueno, perdón, antes de eso, aquí tenemos la distribución de estas muestras ahora en el sedimento. No está en tiempo, sino que en metros, desde el presente hasta 580 metros, que es lo más profundo de este registro. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que antes de los 340 metros aproximadamente, todos los valores que medimos aquí indican que es una proporción muy baja del lago. Son estos valores más amarillos, que indican que tenemos una mayor distribución o aporte terrígeno. Mientras que en algún momento en este registro, entre los 300 y los 350 metros de sedimentación, hubo una expansión de este sistema a una composición más característica de un lago, donde vemos que la gran mayoría de los valores que están aquí tienen un porcentaje que es mucho más cercano al lago. Obviamente hay puntos en que esto cambió, lo mismo acá, porque estos sistemas fueron dinámicos, quizá hubo momentos en donde este lago creció y disminuyó. Nuestra resolución temporal no nos permite medir las escalas así exactas, ¿no? Pero a grandes rasgos tenemos un modelo de mezcla que es bastante bueno, en mi opinión. ¿Y qué nos dice esto? Que fuimos capaces de corroborarlo con el trabajo que otros colegas han hecho, incluyendo Vladimir Torres, que trabajó mucho con la gente de Holanda, con los palinólogos, donde estudiaron la distribución del polen y las características del sedimento para estudiar de que esta sección del registro estaba dominado por alternación de registros fluviales, fluvial lacustre, o de pantano, mientras que este intervalo está dominado por tipos de polen y estructuras sedimentarias que son características del lago. Entonces esto nos da un poco más de seguridad, de saber que lo que estamos viendo no está sesgado por estas bacterias, sino que es consistente con el registro palinológico y sedimentario. Entonces, con esto en mente, Lina calculó un registro de temperatura que ahora utiliza una mezcla de calibraciones terrestres y calibraciones eh, del lago en base al modelo de mezcla.
Y esto es lo que obtuvo. Ahora, tenemos tiempo en el eje X desde el presente hasta 3,7 millones de años. Los valores de temperatura no están dados en temperaturas absolutas, están dadas como una anomalía térmica con respecto al promedio de temperatura preindustrial en esta zona. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que el periodo del Plioceno, cuando la cantidad de CO2 en la atmósfera era aproximadamente 400 o un poco más partes por millón, vemos que la temperatura era mucho más cálida que el presente. Vemos que está este enfriamiento a largo plazo. Hay mucho ruido, ¿no? Pero si vemos así un enfriamiento a largo plazo durante la transición entre el Plioceno y el Pleistoceno, hasta las temperaturas más bajas durante los últimos 800.000 o 1 millón de años, que es cuando los periodos glaciales comenzaron. Nuevamente no tenemos la resolución para hacer comparación directa a periodos glaciales, pero algunas de estas muestras que tomamos aquí coinciden con esos ciclos, pero no estoy tratando de enfocarme en eso. Entonces, vemos que esto es similar a lo que se ha visto en otras partes del mundo. De hecho, lo primero que hicimos fue comparar este registro. Y a todo esto estamos viendo que comparado con el periodo preindustrial, las temperaturas promedio eran aproximadamente 3,5 grados más cálidas en esta zona, comparado con el preindustrial. Les voy a mostrar otro punto de referencia también pronto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Comparamos este registro de aquí de la sabana de Bogotá con la reconstrucción de temperaturas del mar de zonas tropicales, que proviene de foraminíferos planctónicos. Y también mostrado como anomalías térmicas. Y no solo foraminíferos, perdón, de muchos proxies. Alquenona y otros, magnesio calcio y otros proxies que existen. ¿Y qué es lo que vemos? En el océano tropical también tenemos este enfriamiento, las temperaturas más altas durante el Plioceno, este enfriamiento a escala global, nada importante ocurriendo en la transición entre el Plioceno y el Pleistoceno, consistente, y las temperaturas más bajas durante el desarrollo de los periodos glaciales de los últimos 800 o 1 millón de años. Y sabemos que esto es consistente con la teoría y con lo que se ha propuesto principalmente, que responde a una disminución a largo plazo que ocurrió desde el Plioceno hasta el presente, donde las concentraciones de CO2 disminuyeron. Entonces, básicamente estamos diciendo que en tierra, aquí, en esta zona, el patrón de enfriamiento es consistente con lo que se ha visto en el océano y que podría estar relacionado a forzamiento por CO2. Pero si colocamos este registro en la misma escala que esto es lo que vemos. Vemos que durante el Plioceno, el calentamiento en el océano es mucho más bajo de lo que vemos en tierra. Esto es consistente con la teoría. Sabemos que el océano responde mucho más lentamente, ¿no? A cambios a escala global. Pero estamos viendo que hay una amplificación del calentamiento en esta zona, que es un poquito, mucho más allá de lo que predice la teoría. Entonces, la pregunta fue, ¿qué es lo que está causando esto? Y bueno, Lina produjo estas gráficas que integran los cambios de temperatura en distintos intervalos de tiempo. Aquí en mano izquierda tenemos una gráfica de la temperatura superficial del mar, que viene de los registros tropicales que ya se han publicado, donde obtuvo el promedio de temperatura de los últimos 800.000 años y lo utilizamos como punto de referencia. Ese es nuestro cero. ¿Okay? Los últimos 800.000 años, que son básicamente gran parte de los ciclos glaciales e interglaciales, es nuestro cero. Y ese es el rango de temperatura que se ha visto en el mar. Durante 800.000 y 2,6 millones de años, el mar ecuatorial aumentó en aproximadamente 1,6, 0,7. Mientras que durante el Plioceno fue aproximadamente 2,8, casi 3 grados. Pero cuando hacemos lo mismo en el registro de acá, la sabana de Bogotá, vemos que la amplitud durante los últimos 800.000 años es mucho más grande. También lo tomamos como referencia. En el periodo de 0,8 a 2,6 millones de años fue mucho más alto que en el mar, pero durante el Plioceno fue muchísimo más alto, más de 5 grados en este caso. Sí, 5 grados aproximadamente, o un poco más. Y esto
Es interesante porque sabemos por teoría, esto por ejemplo, esto es un plot que muestra cómo los cambios en temperatura en el océano se convierten en cambios en temperatura en tierra. Para distintos modelos de, por ejemplo, uno considerando este oscuro, la concentración 4 veces más alta de CO2 comparado con periodo preindustrial. Esto es para el escenario más cálido de, de las proyecciones a futuro de la IPCC. Y esto es para otros modelos. ¿Y qué es lo que vemos? Sabemos que en todos estos casos la temperatura del continente es más cálida que la relación 1 a 1 que uno esperaría. Pero en este sistema vemos ahora lo mismo aquí, la temperatura del mar versus la temperatura en tierra. Esta es la relación 1 a 1 y esta es la relación teórica que les mostré recién, pero ahora solo para dos intervalos. Plioceno los últimos 800.000 años o del Plioceno hasta la última parte del Holoceno. ¿Y qué es lo que vemos? Que los resultados que obtenemos de aquí, vemos que las temperaturas son mucho más altas que la teoría. Estamos viendo básicamente que el Plioceno en esta zona fue más alto de lo que predicen todos los modelos para la misma concentración de CO2. Entonces la pregunta que queda es, ¿qué está pasando? Y la pregunta que queda es, ¿hay algunos mecanismos regionales que potencialmente estén aumentando la temperatura solamente más allá del efecto del CO2? Y lo lógico fue explorar conexiones marino-terrestres, sobre todo entre el Pacífico tropical del este y el noreste de Sudamérica. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una conexión muy fuerte entre el clima de esta zona con el clima del ecuatorial del Pacífico este. De hecho, Lina, bueno, primero que nada, perdón, esto es consistente porque sabemos que todos los registros paleoceanográficos que existen desde el Plioceno indican que esta zona del Pacífico Este frente a Colombia experimentó temperaturas mucho más altas. Y esto es lo que se ha utilizado para decir que durante el Plioceno el Pacífico ecuatorial experimentó algo que se llama como un semi-niño permanente. Y esto es algo que se ha debatido mucho en la literatura últimamente, que básicamente bajo condiciones más cálidas, de más CO2, el gradiente de temperatura entre el Pacífico del Este y el Oeste disminuye. ¿Por qué? Porque sobre todo esta zona del Este se hizo mucho más cálida. Y eso lo sabemos por registros paleoclimáticos. Cuando miramos a datos de hoy, series de tiempo climáticas, este fue un trabajo que Lina y Peter Molnar publicaron en el año 2017, donde fueron capaces de medir series de tiempo aquí en la sabana de Bogotá, que ellos fueron capaces de comparar con distintas zonas del Pacífico tropical. Y en este caso, por ejemplo, tenemos anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial tropical para la zona del Niño 1-2, que es lo más cercano al continente, con el Niño 3, que está un poquito más alejada. Y comparado contra anomalías de temperatura en la sabana de Bogotá a 2.600 metros. ¿Y qué es lo que vemos? Hay una relación bastante directa, y cuando el Pacífico ecuatorial se calienta, en la zona de Bogotá también se calienta. Esto es algo que se ha sabido por mucho tiempo. Pero cuando vemos la diferencia que existe durante periodos del niño, estos colores cálidos versus años en la niña, sabemos que existe una amplificación del calentamiento durante estos periodos del niño. De hecho, si miramos al niño 87, 97-98, que es uno de los más intensos que ha existido, vemos que los valores en la sabana de Bogotá fueron mucho más cálidos. Cuando el Pacífico ecuatorial se calentó aproximadamente 4 grados, esto se transfirió en un incremento de aproximadamente 2 grados en esta zona de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Que en términos de los mecanismos que controlan la temperatura en esta zona de Sudamérica, sabemos que es una combinación de cambios a escala global que están determinados por el efecto invernadero del CO2 y el aumento de la temperatura a escala global y procesos de mecanismos de retroalimentación regional que acoplan el océano ecuatorial tropical con el clima de la sabana de Bogotá.
Entonces, en resumen, espero haberle mostrado de que, primero que nada, que podemos reconstruir cambios climáticos de calidad con los registros que existen aquí, utilizando herramientas geoquímicas que se han desarrollado más recientemente. Pero lo más importante es que podemos calibrar estas herramientas para producir reconstrucciones que son mucho más precisas, utilizando calibraciones regionales. Porque sabemos que la nueva calibración que existe para esta zona tiene un rango de error muchísimo más bajo de lo que las calibraciones a nivel global experimentaban. Y cuando aplicamos esta calibración al registro del FUNSA, vemos que la temperatura durante el Plioceno fue aproximadamente 4,8 grados más cálida que los últimos 800.000 años del Plioceno. Hay un error ahí. Y vemos que el enfriamiento continental que observamos desde el Plioceno hasta el Pleistoceno refleja el enfriamiento a escala global que el océano tropical también ha experimentado y que es consistente con esta conexión de forzamiento que existe a través del CO2. Es consistente. Pero sabemos que existe con una amplificación. Vemos que durante el Plioceno la temperatura de esta zona fue mucho más alta que hoy, lo que sugiere la importancia de estos mecanismos regionales. Solamente menciona el Niño, pero hay otras consideraciones también a tomar en cuenta, como el gradiente, ¿cómo se llama? Aviático, o como la temperatura aumenta con la altitud, también puede cambiar cuando las condiciones en términos de forzamiento de CO2 aumentan. Y eso también puede estar impactando porque los modelos no son capaces de producir temperaturas como el registro paleoclimático, asumiendo obviamente que nuestros datos son lo más correcto que se puede hacer. Bueno, y con eso quisiera terminar, dar las gracias a todos ustedes por su atención, por su interés. El grupo de Geoquímica Orgánica que tengo el placer de dirigir en la Universidad de Colorado, todos los colaboradores que han participado, obviamente el Servicio Geológico por todo el apoyo que brindaron. Esta es una foto que nos tomamos en el 2015 con el equipo acá del Servicio Geológico. Aquí está Angélica y tenemos a Peter, Lina, Katie y todos los colegas que nos ayudaron a mostrar el testigo. Y esta es una foto que el trabajo de campo que hicimos en el Salto del Tequendama, que estuvimos tratando de mostrar muestras del Plioceno y del Mioceno con Camilo Montes. Y obviamente la Sociedad Geoquímica y la Sociedad Europea de Geoquímica que me han permitido, han financiado para mí para poder viajar acá, hablar con todos ustedes. Y este trabajo fue financiado por la National Science Foundation, la NSF en Estados Unidos. Y obviamente he tenido el apoyo del instituto y el departamento donde trabajo en la Universidad de Colorado en Boulder. Así que muchas gracias por su atención y feliz de tomar algunas preguntas. Vale. Con el niño. Pero, muchas gracias. Ese estudio se comparó con el niño, pero yo quería preguntar si se ha comparado con otros registros de temperatura, por ejemplo, con otros modos climáticos, como por ejemplo la oscilación mundial del Atlántico o algo así para ver si realmente las conclusiones llegan a ser las mismas o no. Y pues en principio sí, pero pues sería como algo para poder reforzar pues estas ideas. Sí, Pregunto y se ha hecho. Gracias. sí, claro. Lo que más hicimos fue, estábamos muy interesados en comprender la respuesta de los trópicos a el cambio en temperatura que hubo de Plioceno. Así que el enfoque principal fue hacer eso. Obviamente hay muchísimos registros marinos de otras latitudes a las cuales uno podría comparar. Lina ha estado trabajando un poco más en eso, sobre todo con el interés de en entender mejor las conexiones de altas latitudes con bajas latitudes. Pero no es algo que hicimos juntos durante su doctorado ni algo que es parte de este estudio. Ahora, lo que tú estabas nombrando de la oscilación del Pacífico, depende, piensa que todo depende de la escala de tiempo que estés tomando en cuenta. ¿Qué exactamente quieres saber? ¿Qué tipo de registros?
te refieres? No, pues no específicamente a uno, sino decía como claramente, esto es replicable, por ejemplo, con otros, o bueno, es replicable la comparación con otros modos climáticos, como por ejemplo eso, como la Ujú. oscilación multidecadal del Atlántico, o por ejemplo pensando en movimientos de, no sé, en el monzón suramericano o cosas así que se puedan aplicar y en otras partes, por ejemplo desde Sudamérica. Sí, sí, no, este registro se puede comparar con cualquier otro registro, como cualquier registro paleoclimático. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la resolución no siempre te va a permitir medir cambios de escala fina. Por eso nuestro principal enfoque fue enfocarnos en estos intervalos de tiempo, porque la resolución no es lo suficientemente alta para compararla, por ejemplo, con registros marinos, donde los registros marinos, la resolución es mucho más alta, la cronología de los registros marinos también es mucho más precisa. ¿Por qué? Porque podemos compararlos con registros de hielo o ciclos Milankovitch, ciclos orbitales. Lo que te mostré este es un modelo de edad que si bien es bueno, está basado en 5 puntos y todos los entremedios de esos puntos estamos asumiendo distribución lineal. Eh, sí, se puede comparar, pero no hemos comparado más allá de lo que te mostré. Eso es lo que quiero decir. Gracias. La pregunta era virtual. Ok, ahora sigue aquí. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el tema. Profesor, nosotros hemos estado estudiando en el Servicio Geológico el fenómeno de vulcanismo de lodo y hemos encontrado que hay diferentes tipos de erupciones en los volcanes de lodo, algunas que son del tipo explosivo, que generan ignición y generan unos incendios. Entonces, Disculpe, sí, disculpe que te interrumpa, no escucho bien. ¿Se puede bajar un poco el volumen? O, porque es demasiado fuerte y rebota y no entiendo la pregunta. Vuelve a hablar, por favor. ¿Puedes volver a hablar? sí, no sé si me escuchan. Ok, dale. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, dale. Puedes Bueno, repetir, por profesor, favor. sí, le decía que en el servicio geológico hemos estudiado ya durante varios años pues el fenómeno de vulcanismo de lodo. Hemos encontrado que hay diferentes tipos de erupciones y algunas muy interesantes en la que existe ignición, es decir, que hay una explosión y genera generalmente pues un incendio, ¿cierto? Alrededor digamos, de donde está la geoforma del volcán de lodo. Eh, yo quería saber cuáles son los bioindicadores que marcarían la presencia de fuego para poderlo buscar en el registro geológico cuando se hacen los levantamientos estratigráficos para poder marcar cuáles son los volcanes de lodo que tienen ese tipo de comportamiento explosivo. Ok. Entiendo bien, me estás preguntando por cómo trazar los fuegos que están causados por volcanismo. Sí, específicamente volcanismo de lodo, que es un fenómeno que tenemos aquí en Colombia y en algunas partes del mundo. ¿Volcanismo de qué? No sé si estás familiarizado con él. Es muy lento. Ok. Sí, que sí, sale luego del lugar de material. Bueno, los biomarcadores orgánicos provienen del material orgánico. Una explosión volcánica de cualquier tipo, si atraviesa una capa sedimentaria que tiene material orgánico, va a arrojar ciertos biomarcadores de la combustión de biomasa. Si es que esto está un volcanismo que está atravesando capas sedimentarias que tengan material orgánico, y un volcanismo que lleva a un tipo de incendio en la superficie de bosque o de vegetación, va a haber otras señales biogeoquímicas que podemos determinar. Pero los biomarcadores
aparte de decir que hubo o no fuego y de que algunos de ellos podrían estar relacionados con volcanismo, más allá de eso no te van a aportar mucho más. Porque como te digo, las señales vienen de la materia orgánica que está presente. Entonces, si tú quemas materia orgánica a través del proceso volcánico, hay algunos biomarcadores que ciertos colegas han dicho que puede estar predominantemente influenciado por volcanismo per se. Aparte de eso, que es muy limitado, es combustionación de biomasa terrestre, plantas, pastos o materia orgánica en los suelos. Y ahí lo que se puede ver es ya, por ejemplo, están estos compuestos que se llaman los compuestos aromáticos, hidrocarburos aromáticos polícicos, PAH, que nos permiten determinar si un fuego de alta intensidad en términos de temperatura, si fue un bosque, o si fue un fuego que estaba así como muy lento. No estoy seguro si respondí tu pregunta de la forma que tú esperabas, pero por lo que entendí, por lo que yo sé, creo que es lo mejor que te puedo lograr. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero mientras tanto, ¿Vale? pues estaba pensando más como en, digamos que pues nos mostraste que a partir de los líquidos se puede ver temperaturas específicamente, pero digamos también, y pues me pareció muy chévere que hubiera pues como esa correspondencia entre lo que ya se había visto antes con Pauli, digamos, estos bloques meteorológicos, y pues digamos, una etapa de o predominancia del lado de una etapa como pues más terrestre, por decirlo así. Pero quería también saber acerca de, digamos, si se puede de alguna manera saber sobre la profundidad del lago con los líquidos. Digamos que se puede, tú nos dijiste que hay como unos porcentajes, digamos que hay porcentaje que se sabe que es terrestre y otro que es pues lacustre, pero no sé si de pronto se puede hacer como algún tipo de pues, aproximación hacia la profundidad del lago también con los líquidos. Pero yo sepa, no, no hay nada. Lo único que he visto, quizás en la misma, pero es para muy poco desarrollo. Y algo de ese tipo necesitaría una calibración más precisa. Cambio de la profundidad de un lago, desde 100 a cientos de metros, no vamos a tener un cambio significativo en la de presión, o para provocar cambios más significativos. Vemos cambios en los líquidos de compresión de la misma forma que los mismos. A la escala de profundidad mucho más. Hemos hecho la trinchera de Atacarma o la trinchera de Chile en la zona de subducción. Cuando analizamos los elementos superficiales, tenemos que los líquidos que se encuentran, esos mecanismos tienen una mayor nivel de insaturación, pero va en la misma dirección que la temperatura, entonces es fuerte separarlos. Lamentablemente no. Y la mezcla, no solo la profundidad, también la distancia de la tierra. Si una zona somera, un pequeño cambio en el nivel del lago se va a transformar en un cambio horizontal y espacial bastante grande. Un lago profundo va a ser distinto. Un cambio en el nivel del lago no se va a transformar en un cambio muy grande de distancia con la variable. La respuesta corta no. Quizás se podría hacer, pero habría que cardinarle, no sé si igual los días son lo suficientemente. Muchas gracias. Profesor, hay una pregunta por parte de Sebastián. Existen valores máximos de temperatura en terraría, a partir del cual el líquido se calienta mucho. Sí, muy buena pregunta. Este tipo de líquidos son bastante sensibles a cambios en temperatura. Por lo general se encuentran en sedimentos marinos del agua, que han estado expuestos a gradientes geotérmicos muy altos. En términos de madurez térmica, ya hacia el proceso geológico de escala de millones de años, no creo que se haya hecho ningún trabajo experimental. Para lo que sí se ha hecho es para otra clase de lípidos que no se producen por bacterias, pero que se producen por arquea, que son los GDPs isoprenoides,
que se utilizan en el mar para el índice que se llama el PEX 86, que es un proxy de temperatura superficial del mar, que también se utilizaba en lagos, pero en lagos grandes, como el este de África o algún lago gigante que hay en Siberia. Y para ese caso se ha visto que a niveles de alteración térmica bastante baja, estos proxies ya empiezan a deteriorarse. Entonces, si tú estás interesado en reconstruir cambios de temperatura utilizando este tipo de técnicas, tienes que tener una estimación independiente del grado de alteración térmica que estos registros sedimentarios puedan experimentar. Afortunadamente, con el mismo extracto de líquidos con el cual podemos medir estas grasas, podemos medir algunos hidrocarburos como los esteranos y los opanoides, que sabemos que su estequiometría, básicamente algunas partes de la estructura química se alteran tridimensionalmente hablando. Y cuando eso ocurre, está relacionado a temperatura. Y eso está semi-calibrado. Entonces podemos decir si una roca sedimentaria no ha experimentado ningún grado de alteración térmica, si está en los periodos más tardíos de primero índice de alteración térmica, hasta los primeros rangos de formación de petróleo, hasta el pico de formación de petróleo, y ya subsecuentemente todo se transforma en gas. Así que funciona, por lo general, en registros sedimentarios que no hayan sido alterados por redes geotérmicas mundiales. Otra cosa que es complicada son los cambios en la biología. Yo tuve un proyecto con un colega de León, donde estudiamos el lago en el agua, y vimos que, por ejemplo, en zonas del Ártico canadiense del Este, en la isla de Baffin, que es una isla gigante, el comienzo del Holoceno, por ejemplo, todos los registros nos dicen que era acá, y la teoría también, porque sabemos que la máxima insolación solar en el hemisferio norte, de 10 años atrás, era lo más caro, y los distintos muestran totalmente, pues, llegan los resultados más caros, más fríos. ¿Por qué? Porque la química en la roca cambió. Hubo tanta productividad en este periodo cálido que el lago se transformó en óxido. Y eso cambia la estructura de la diversidad de la comunidad microbiana. Y esos organismos que crecen en condiciones sin oxígeno tienen una relación con temperatura o estos limpios que no tienen nada que ver con los lagos que están oxigenados. Entonces hay que tener cuidado, no cada registro que uno tiene. Llegar en el término de calibración de un registro y obtener una temperatura y un paper, no, hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros tuvimos tanto cuidado con hacer el análisis de registro. Sé que no era parte de la pregunta, pero parece que era importante mencionar. Una pregunta, porque en segundo tiempo funciona nuestro civil. Pero está ese punto. O sea, es que al principio tú mencionaste que había un movimiento que marcaba que salían de los insagerados. Sí. Entonces, digamos que yo he visto que ese grupo lo usan bastante para los procesos marinos. Sirve para muchas cosas, para la captura de las posiciones más lineal y otras cosas. Pero entonces no entiendo cómo utilizar los líquidos, los extraen de ese material. ¿Te ponen o cómo es? El ejemplo que damos solamente desde la perspectiva de explicar que ciertos biomarcadores son bastante específicos para ciertas actividades. Sobre todo. Ahora, todo este material orgánico que se produce, ya sea en el lago, en el mar, o en el suelo, o en el caso del lago, es una mezcla de material orgánico que se mezcla con el material inorgánico, con la arcilla, minerales, entonces, al final, lo que uno extrae es la matriz sedimentaria completa. Nosotros tenemos una muestra de material y básicamente lo que hacemos es limpiar la molécula para exponer la materia orgánica que está preferencialmente absorbida en fase mineral. Y la extraemos a alta presión, con solvente orgánico, a alta temperatura. Y así
somos capaces de decir, como decía la mañana los chicos, chicas, que es como una máquina de preso. Estamos sacando todo el champú por los solventes. Los líquidos, por definición, es todo lo que es soluble en un solvente orgánico, que es insoluble en agua. Entonces, todos los compuestos que son solubles en agua tienden a quedarse ahí. Y después hay muchos pasos de química que son limpiados. Pero extraemos la matriz completa. Se puede que si uno sabe cuáles son las bacterias que producen estos biomarcadores, podemos cultivarlas y hacer un extracto ahora que solamente es esa bacteria. O si es un dinoflagelados, podemos cultivar estos dinoflagelados y hacer un extracto solo de ellos. Pero si tomamos una muestra ambiental en un lago, por ejemplo, de fitoplancton, la materia orgánica que tomemos en un ciclo va a ser un promedio de todas las. No haces más como una gente que le pone que lo que quiere, simplemente es como todo eso. Bueno, nosotros no hacemos trabajo. Primero, tú puedes combinar el único ejemplo de estos de plancton que produce un registro o que se considera la cardiología, la próxima que es clínica. Bueno, tú puedes comparar, sí, se puede hacer. Pero el estudio, lo que hemos escuchado, no tiene nada que ver con el fitoplancton. Es que me curiosidad cuando compraste claro, no se le van a anunciar a mí. Y no te lo sí. Pero sí en nuestro grupo hacemos eso comparando el registro molecular con el registro fósil. De hecho, en la mañana le mostré a los chicos que un ejemplo de cómo estudiamos cómo los ecosistemas marinos fueron capaces de recuperarse del periodo de extinción masiva que ocurrió en el Cretácico. Y ahí comparamos biomarcadores de algas, incluyendo el dinoflagelados, y lo comparamos con dinocitos de dinoflagelados orgánicos y dinoflagelados calcáreos. Y los perfiles son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque estos organismos que producen las estructuras fósiles quizás no tienen solo los productores de los orgánicos. Entonces se pueden hacer estos estudios también, pero eso es lo más lejos que llega. Y hay una pregunta más. Decía para lo que preguntaba, creo que el profesor nos escuchó bien. Sería interesante buscar esos biomarcadores del fuego, un registro estratigráfico de depositorios volcánicos del globos, para identificar eventos explosivos por incendios asociados. Encontré este artículo. Ok. No sé qué son los volcanes del globos. Quizás los y no entiendo si me están preguntando por biomarcadores asociados a volcanismo o biomarcadores de incendios que están causados por volcanes. No sé la verdad. El artículo tendría que mirar. Lo siento. Es que es muy cansado por día de vida. No. No, lo siento, pero no, la verdad que no lo tengo. Prefiero decir que no sé. Así que, pero si me pueden enviar el artículo, lo puedo dar a miradita. Y si me puedes enviar un email, Tomás, por favor, comunícate conmigo y feliz de decirte si es que puedo encontrar algo que te pueda servir para responder. No, ya son las 3:39. Sí. Ya, hay que terminar. Muchas gracias. Muchas gracias por. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no duden en acá. Quizá puedo compartir su correo por ejemplo. Sí, por supuesto. Voy a estar un ratito más acá por si alguien tiene alguna pregunta. Era mío, ¿no es cierto?
Vale, gracias. Y